La Eurocopa tuvo su punto de partida en Francia 1960. De ahí en adelante se celebraron 17 ediciones contando la de Alemania 2024. Si bien uno generalmente recuerda las grandes actuaciones a lo largo de la historia, lógicamente también hubo presentaciones para el olvido, especialmente para aquellos que lo padecieron en primera persona. Esas selecciones van a ser las protagonistas de este video, porque a continuación voy a comentar sobre la peor selección de cada Eurocopa según la tabla general. Antes de empezar, los invito a comentar si recuerdan alguna de estas participaciones en especial y también a que pasen por mi canal. Se sube contenido de fútbol todas las semanas, sea de selecciones, clubes o jugadores en particular. ...1960, Francia. Formato muy distinto al actual. A aquel torneo se lo podría dividir en 3 partes, que fueron la ronda previa, la fase de clasificación, incluyendo octavos y cuartos, y por último la ronda final. 4 equipos se reunieron en Francia para jugar la fase final del torneo, así que fueron oficialmente los participantes de la Euro del 60. El peor fue el local, que cayó por 5-4 en semis contra Yugoslavia y 2-0 versus Checoslovaquia por el bronce. Únicamente le faltó jugar contra el campeón, que fue Unión Soviética. 1964, Dinamarca. 4 años después se celebró en España la segunda edición de la Copa de Naciones de Europa, con formato idéntico al anterior, es decir que las 4 mejores de Europa clasificaron a la fase final. La selección danesa venía de derrotar a Malta en ronda previa, a Albania en octavos y a Luxemburgo en cuartos, pero en la fase final de la Euro fue la peor. La dinamita roja perdió 3-0 contra Unión Soviética y 3-1 versus Hungría en el partido por el tercer lugar. 1968, Unión Soviética. Después de ganar el título en el 60 y de colgarse la medalla de plata en el 64, la URSS clasificó con autoridad nuevamente a la ronda final del campeonato europeo. La diferencia fue que en Italia el ejército rojo no alcanzó la final y encima cayó en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra por 2-0. Lo más insólito fue su eliminación en la semifinal. Italia y Unión Soviética empataron sin goles, por lo que el ganador se definió mediante lanzamiento de moneda, viéndose beneficiado el local en tierras napolitanas. 1972, Hungría. En su segunda participación en fase final, el equipo magiar tampoco pudo acceder a la final tal como en el 64. Hungría clasificó a la última ronda al ganar su grupo y derrotar a una dura Rumania en cuartos de final. La fase definitoria se jugó en Bélgica, que fue rival de Alemania, futuro campeón. Hungría por su parte se enfrentó con Unión Soviética, con quien caería por la mínima. El duelo por el bronce también sería con derrota, esa vez por 2-1 ante el local. 1976, Yugoslavia. Tanto en el 60 como en el 68 fue subcampeón, pero en su tercera presentación no alcanzó la final. La selección yugoslava hizo de local en la fase final de la Euro 76. Su rival en semifinal fue la vigente campeona mundial Alemania. En un partido disputado, el local se puso en ventaja, pero Alemania se lo empató 2-2, para después ganarle 4-2 en alargue. El partido por el tercer lugar también lo perdería en el suplemento, aquella vez ante Países Bajos por 3-2. 1980, Grecia. El barco pirata debutó en una fase final de Eurocopa en Italia 80. Aquella edición fue muy especial porque contó con 8 participantes en vez de 4. Grecia integró un grupo durísimo junto a Alemania, Checoslovaquia y Países Bajos, y tal como se esperaba quedó último del mismo. Apenas sumó un punto al empatar con Alemania. Como hizo solo un gol y recibió 4, fue el peor del certamen. 1984, Yugoslavia. La última participación de los azules en una Euro fue pésima, la peor de todas las que tuvo. En tierras francesas, Yugoslavia integró el grupo A junto a Francia, Dinamarca y Bélgica, 3 rivales que derrotaron a la selección en cuestión. Su peor presentación se dio en la segunda fecha, cayendo 5-0 ante Dinamarca. Con 0 puntos, 2 goles a favor y 10 en contra, fue indiscutido dueño del octavo lugar. 1988, Dinamarca. 4 años antes de su histórica conquista en la Euro, Dinamarca la pasó mal en Alemania 88.
La dinamita perdió 3-2 con España, 2-0 con el local y 2-0 con Italia. Último de grupo, con solo 2 goles convertidos y 7 recibidos, fue la peor del torneo. Mención para Inglaterra, con resultados similares en el grupo B, pero un puesto arriba en la general por criterios de desempate. 1992, Comunidad de Estados Independientes. Participó en Suecia 92 en reemplazo de Unión Soviética, clasificada al torneo antes de que haya dejado de existir. Rusia y Ucrania fueron los países que más jugadores le aportaron a ese equipo provisional. Su participación no fue pésima, pero alcanzó para ser la peor de toda la Copa. En el grupo B sumó 2 puntos, producto de los empates con Alemania y Países Bajos, además de la caída 3-0 ante Escocia. 1996, Turquía. Edición histórica porque a diferencia de las anteriores contó con 16 participantes. Obviamente eso provocó que selecciones más débiles la jueguen, cosa que se notó más que nada en fase de grupos. Turquía, por ejemplo, no estuvo muy a la altura y se despidió de Inglaterra sin puntos ni goles. En su debut europeo cayó 1-0 con Croacia, 1-0 con Portugal y 3-0 con Dinamarca. Rumania fue la otra selección que tampoco sumó puntos. 2000, Dinamarca. Alemania se salvó de ser la peor selección del torneo solamente porque Dinamarca pasó vergüenza en Países Bajos y Bélgica. La dinamita roja jamás pudo hacer pie en el torneo de la UEFA y ya desde el principio todo se le hizo cuesta abajo. Con jugadores como el veterano Schmeichel, Jon Dahl Tomasson o Gravesen, Dinamarca cayó eliminada en primera ronda sin sumar puntos ni hacer goles. Tanto Francia como Países Bajos le ganaron 3-0, mientras que República Checa le hizo 2. 2004, Bulgaria. En una Euro atípica que tuvo como campeona Grecia, solo Bulgaria se volvió a casa sin haber cosechado al menos un punto. La selección de Berbatov y compañía no la pasó bien en ningún momento, especialmente en el estreno contra Suecia, que fue paliza 5-0. Los partidos restantes concluyeron 2-0 a favor de Dinamarca y 2-1 para Italia. Hasta hoy en día deben recordar esa participación, más que nada porque fue la última. 2008, Grecia. Defender el título continental sale mal. Grecia sorprendió a todo el mundo en 2004 cuando de forma insólita ganó la Euro, pero la cuestión es que 4 años después no solo no tuvo un buen torneo, sino que fue el peor de los 16. El vigente campeón había compartido zona con Suecia 2-0, Rusia 1-0 y España 2-1. El combinado helénico fue el único que no logró sumar, quedando lógicamente último en la clasificación general. 2012, Irlanda. El Ejército Verde solo había dicho presente en 1988, así que la Euro de Polonia-Ucrania fue su primera vez en el siglo XXI. Realmente nadie esperaba mucho de ellos, y menos teniendo en cuenta la zona que les tocó, que fue junto al campeón España, Italia y Croacia. Los 3 mencionados derrotaron a Irlanda en sus respectivos duelos, así que sin puntos y con diferencia de gol de -8, los de verde fueron últimos del certamen. 2016, Ucrania. La edición de Francia destacó por ser la primera en reunir en una fase final a 24 participantes. Varios de ellos no hicieron buenos papeles en el torneo, pero el peor y único en no conseguir ni siquiera un empate fue Ucrania. La selección amarilla y azul, ya sin su emblema Shevchenko, perdió tanto con Alemania como con Irlanda del Norte y Polonia, cerrando participación para el olvido. Tampoco convirtió goles. 2020, Turquía. Un certamen marcado por la pandemia de COVID-19, que incluso tuvo que jugarse un año después de lo programado. Turquía logró clasificarse por segunda edición consecutiva, pero lejos de emular lo que hizo por ejemplo en 2008 con su llegada a semis, repitió la actuación del 96 y se volvió a casa siendo la peor. El elenco otomano cayó 3-0 con el campeón Italia, 2-0 con Gales y 3-1 con Suiza. Junto a Macedonia fueron los únicos de los 24 sin puntos. 2024, Escocia. Siguiendo una costumbre que se dio históricamente tanto en sus 8 participaciones mundialistas como en las 4 de Eurocopa, Escocia quedó eliminada en primera ronda de Alemania 2024, esta vez con el plus de que no hubo una peor selección.
Su inicio fue catastrófico. El local, en el primer partido del torneo, le propinó una goleada de 5-1, dejando al ejército de Tartán con más dudas que certezas para el resto de la Copa. Su único punto lo consiguió empatando con Suiza 1-1, mientras que cerró participación cayendo por la mínima en la última jugada contra Hungría. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Cualquier opinión que tengan ya saben que la pueden compartir abajo en la caja de comentarios. También están invitados a pasar por el canal si les interesa ver más contenido de fútbol. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.